Imagina despertar sin saber que es tu último día. ¿Te atormenta la idea de tal imprevisibilidad? Esta realidad afecta a innumerables trabajadores de la construcción. Aunque las estadísticas se comparten cada año, ¿revelan realmente las trágicas historias detrás de estas muertes? Acompáñanos mientras exploramos las historias de los trabajadores que enfrentaron esta peor pesadilla. En una fría mañana de octubre de 2018, el aire estaba lleno de sonidos de construcción y el constante zumbido de maquinaria en el 2 Sebastian Court en Seminole Woods, Palm Coast. Richard Hockaday, de 37 años, y Gerald Anderson, de 39, empleados de Nomad Pumping LLC, comenzaron su jornada como cualquier otro día. Les habían asignado verter la base para una nueva casa, una tarea que se había vuelto rutinaria para estos trabajadores experimentados. La zona estaba bulliciosa mientras otros trabajadores se preparaban para el día. Richard y Gerald maniobraron su camión de concreto en posición, el enorme vehículo retumbando mientras se asentaba. El camión les era familiar, con su largo brazo de pluma preparado para extenderse y verter el concreto en los moldes. El proceso fue metódico y preciso. Operando la pluma con un control remoto, Richard guiaba el brazo con habilidad. Su colega y amigo Gerald aseguraba que el flujo de concreto fuera constante y uniforme. Se movían con el ritmo de años trabajando juntos, comunicándose con gestos y asentimientos. El concreto fluía llenando los moldes de madera y creando la base de la casa. El proyecto avanzaba bien y había un sentido de satisfacción en el aire mientras los dos hombres se acercaban a completar su tarea. Pocos sabían que un peligro silencioso se cernía sobre ellos, oculto en el enredo de cables eléctricos que cruzaban el cielo. Aproximadamente a las 9 de la mañana, mientras Richard manipulaba el control remoto, el brazo del camión se extendió y con una horrible certeza hizo contacto con un cable eléctrico. El cable transportaba 13.000 voltios letales. En el momento en que la pluma tocó el cable, una descarga eléctrica recorrió su longitud a través del camión y hacia el suelo donde estaban Richard y Gerald. No hubo advertencia ni tiempo para reaccionar. El cable liberó su carga mortal y los dos hombres quedaron atrapados. La electricidad recorrió el cuerpo de Richard, sus músculos convulsionando mientras el alto voltaje tomaba el control. Gerald, que estaba cerca, también fue afectado, su cuerpo sacudido violentamente mientras la corriente lo atravesaba. La fuerza de la descarga fue instantánea, apagando sus vidas en cuestión de segundos. Richard y Gerald yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos quietos mientras el caos del momento continuaba resonando alrededor. Los compañeros de trabajo corrieron a ayudarlos, pero fue evidente que nada se podía hacer. Los hombres se habían ido. Las secuelas fueron una escena de devastación melancólica. El sitio de construcción quedó en silencio mientras la realidad de la tragedia se asentaba. Los servicios de emergencia llegaron, sus luces intermitentes proyectando un resplandor rojo y azul sobre el sombrío panorama. Los investigadores comenzaron a juntar los eventos que habían llevado al accidente fatal, examinando el camión, los cables eléctricos y el equipo que causó la pérdida catastrófica. El incidente ocurrió mientras niños pequeños esperaban su autobús escolar cerca. Jessica Hancock, con su hijo de 6 años a su lado, era una de las madres presentes. Ella solía estacionar su auto al otro lado de la calle, pero decidió no hacerlo ese día por alguna razón. Esta decisión resultaría crucial. Los niños, sobresaltados por el ruido repentino, quedaron paralizados con sus ojos muy abiertos por el miedo. El cable cayó a pocos pies de donde estaban. Llegó el autobús escolar y los padres subieron a los niños, asegurándose de que estuvieran a salvo dentro antes de alejarse. Los niños no comprendieron completamente lo que había sucedido. Los oficiales de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos y Florida Power and Light llegaron rápidamente y comenzaron su investigación. La tragedia subrayó la importancia crítica de los estrictos protocolos de seguridad y el mantenimiento regular del equipo para prevenir tales accidentes. Para Richard Hockaday y Gerald Anderson, esa mañana de octubre había comenzado como cualquier otra, llena de la promesa de un día de arduo trabajo, pero el destino había intervenido de la manera más trágica, acortando sus vidas en un instante. Los dos trabajadores dedicados y amigos encontraron su final no por error o negligencia,
sino por un cruel giro del destino que los colocó en el lugar equivocado en el momento equivocado. Javier Calderón, un trabajador de construcción de 49 años de San Bernardino, California, salió de su modesta casa temprano el 7 de junio de 2023, prometiendo regresar temprano para la cena. Siempre había sido un hombre de palabra, especialmente con su familia. El sol apenas había salido cuando besó a su esposa y a sus hijas, esperando la noche en la que asaría malvaviscos con su nieta, un ritual que marcaba el inicio de las noches de fin de semana en su casa. Cuando Javier llegó, su lugar de trabajo estaba ajetreado. Ubicado en la cuadra 10.500 de Glenoaks Boulevard, era un hervidero de actividad. Los trabajadores se movían rápidamente, la maquinaria zumbaba y el aire estaba cargado con el olor a concreto fresco y polvo. Javier, un instalador de rebar con 3 décadas de experiencia, encontró su lugar en medio del caos. A media mañana, el equipo trabajaba en cavar una base larga junto a una pared de bloques de concreto de 6 pies de altura. Era una tarea que requería precisión y cuidado, pero todos estaban confiados, especialmente con Javier en el sitio. Pero la pared tenía una historia oscura. Se había colapsado 2 veces antes, una en 2017 y otra en 2019. A pesar de su reconstrucción, permanecía como un testimonio silencioso de fracasos pasados y peligro potencial. Las manos de Javier se movían con destreza, asegurando el rebar con habilidad. El ritmo de los metales y el murmullo de voces llenaban el aire. Luego la pared de bloques de concreto tembló y se desplomó en un instante catastrófico. Secciones de la pared se desintegraron y colapsaron. 2 trabajadores lograron escapar, pero Javier quedó atrapado bajo los escombros. La escena era de completa devastación. El polvo asfixiaba el aire, reduciendo la visibilidad casi a nada. El pánico invadió a los trabajadores mientras trataban de entender lo que había pasado y quién estaba atrapado. No fue hasta que el polvo se asentó que se dieron cuenta de que Javier estaba desaparecido. El miedo se apoderó de sus corazones mientras llamaban frenéticamente su nombre y buscaban algún signo de él. Los bomberos de Los Ángeles llegaron rápidamente. El tiempo era crucial. Con martillos y perforadoras en mano, comenzaron la ardua tarea de retirar los escombros. Cada golpe era un intento por llegar a Javier, que yacía silencioso bajo el peso de los bloques de concreto rotos. Durante 45 agonizantes minutos, trabajaron sin descanso, esperando contra toda esperanza encontrarlo con vida. Pero cuando lo encontraron, la realidad fue desgarradora. Fue declarado muerto en el lugar a las 10:30 de la mañana. La noticia se extendió por el sitio, una ola de dolor y incredulidad envolviendo a todos. Los 2 hombres que habían escapado fueron transportados a un hospital local con heridas que no amenazaban su vida, pero la pérdida de Javier proyectó una sombra que ninguna cantidad de consuelo podía levantar. La comunidad alrededor de Glenoaks Boulevard estaba conmovida. Los vecinos recordaban los colapsos anteriores de la pared y no podían evitar preguntarse por qué no se había hecho más para prevenir esta tragedia. La familia de Javier estaba devastada. Había sido un esposo devoto, padre de 5 e irreemplazable abuelo de 3. Una de sus hijas, Mónica, inició una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios y otras obligaciones financieras. Sus palabras reflejaron el dolor y la ira sentida por muchos. Este accidente no debió haber sucedido. Mónica, en la página de GoFund, me afirmó que el sitio de trabajo había violado las normas de seguridad, dejando a trabajadores como su padre en riesgo. Creía que las rápidas acciones de Javier habían salvado la vida de sus compañeros, un acto final de heroísmo que subrayó el tipo de hombre que era. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California también investigó el incidente. Revisaron los escombros, examinando la construcción de la pared y los protocolos de seguridad del sitio. A medida que las semanas se convertían en meses, la investigación parecía estancarse, dejando muchas preguntas sin respuesta. El 14 de agosto de 2023, el cielo sobre Liverpool era una tapicería de grises apagados, como si la naturaleza anticipara los tristes eventos. En el bullicioso sitio de construcción del nuevo estadio del Everton Football Club, la atmósfera era de industria decidida, con trabajadores y máquinas moviéndose en una danza coordinada de progreso. Entre ellos estaba Michael Jones, un ingeniero de ventilación de 26 años de Kirkby, Merseyside.
Sus colegas y amigos lo conocían por su segundo nombre Goodison, en referencia a su querido Everton FC. Era apasionado por su trabajo y su equipo. Michael siempre había sido meticuloso, lo que le sirvió bien en su profesión. Esa mañana se le encargó operar una máquina de tijera, un dispositivo con el que se había familiarizado a lo largo de los años. Su trabajo consistía en instalar ductos complejos para Mersey Bend Limited, una empresa conocida por su precisión y fiabilidad. Mientras maniobraba la máquina, sabía que sus esfuerzos contribuían al corazón de su amado club de fútbol. El sitio del proyecto era un laberinto de vigas de acero y andamios, con trabajadores comunicándose mediante señales manuales y ocasionales gritos. Con un chaleco reflectante y un casco que había visto días mejores, Michael ascendió en la máquina de tijera para alcanzar una viga alta que necesitaba inspección y ajuste. El día ordinario se transformó en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Michael ajustaba su posición en la escalera, el mecanismo se sacudió inesperadamente. Perdió el equilibrio y al intentar estabilizarse, quedó atrapado entre la máquina de tijera y una viga saliente. Su cabeza soportaba el peso de la colisión y el casco dañado ofreció poca protección contra la fuerza severa. Un colega, al presenciar el horror, reaccionó rápidamente. Subiendo hasta la posición de Michael, logró liberarlo del agarre de la máquina y bajarlo con cuidado al suelo. La sangre manchaba el concreto y la urgencia de la situación era palpable. Mientras otro trabajador llamaba a una ambulancia, se administró primeros auxilios con manos temblorosas. Los paramédicos llegaron y trasladaron rápidamente a Michael al hospital Aintree. La sala de emergencias estaba llena de actividad, pero las lesiones eran demasiado graves. Michael Jones fue declarado muerto poco después de su llegada. La noticia se extendió por el sitio de construcción, dejando un vacío que fue sentido inmediatamente por todos quienes habían trabajado a su lado. En los días siguientes, la policía de Merseyside y el Health and Safety Executive iniciaron investigaciones exhaustivas sobre el incidente. La autopsia mostró que Michael no había consumido sustancias antes del accidente. También se descubrió que su casco estaba dañado, una revelación que provocó indignación y tristeza entre sus compañeros y familiares. Sus padres, hermanos y amigos se reunieron para llorar la pérdida de un joven vibrante, cuya vida fue truncada trágicamente. Lo recordaban como un hijo y hermano devoto que siempre estaba dispuesto a ayudar y se enorgullecía enormemente de su trabajo. El Everton FC también expresó sus condolencias, reconociendo las contribuciones de Michael a su nuevo estadio y honrando su memoria. La investigación del HSE tenía como objetivo descubrir posibles violaciones de salud y seguridad que pudieran haber contribuido al accidente. La máquina de tijera fue inspeccionada y sus mecanismos fueron examinados en busca de fallas. El sitio de construcción se detuvo temporalmente mientras los inspectores revisaban cada detalle, desde el estado del equipo de seguridad hasta los protocolos seguidos por los trabajadores. El casco dañado se convirtió en un punto focal, planteando preguntas sobre el cumplimiento de las regulaciones de seguridad y el mantenimiento del equipo. Tyler Wheaton siempre había estado cautivado por el arte de construir. Desde temprana edad, mostró una habilidad innata para entender estructuras y mecánicas, a menudo jugando con cualquier cosa que pudiera tocar. A los 17 años, su pasión se había convertido en una clara carrera. Quería ser constructor. No sorprendió a su familia cuando consiguió un puesto como aprendiz en CS Development Group, una de las firmas de construcción más reputadas de Brisbane. Estaba emocionado de ser asignado al proyecto del lujoso complejo Helia en Victoria Street en West End, un paso importante en su carrera emergente. El proyecto Helia era una empresa masiva, prometiendo entregar una serie de residencias opulentas que redefinirían el horizonte de Brisbane. Los primeros días de Tyler en el sitio estuvieron llenos de asombro y diligencia. Absorbió todo a su alrededor, ansioso por aprender de los constructores experimentados y dejar su huella. Pero en medio de la emoción y el ajetreo del sitio de construcción, había problemas subyacentes que pasaron desapercibidos para muchos, pero que otros sentían agudamente. El Construction Forestry Maritime Mining and Energy Union había señalado varias veces el sitio por violaciones de seguridad. Se pasaron por alto medidas de seguridad vitales. Para Tyler, esto significaba trabajar en un entorno más peligroso de lo que se daba cuenta.
Él se concentraba en sus tareas y no estaba al tanto del agujero descubierto y desprotegido cercano. Se movía rápidamente, ansioso por completar su trabajo y obtener un gesto de aprobación de su supervisor. En un instante Tyler cayó. Su cuerpo se precipitó por el espacio abierto y golpeó el suelo. El sitio cayó en un silencio atónito, roto solo por los gritos pidiendo ayuda. Sus compañeros corrieron a su lado con rostros pálidos de horror al ver la gravedad de sus heridas. La sangre se acumulaba alrededor de su cabeza y sus respiraciones eran superficiales. Los paramédicos llegaron, estabilizándolo lo mejor posible antes de llevarlo al hospital más cercano. Las horas siguientes fueron un torbellino de jerga médica, llamadas frenéticas y una sala de espera llena de la familia y amigos de Tyler, con rostros marcados por la preocupación. Los doctores hicieron todo lo posible, pero las lesiones en la cabeza eran demasiado graves. Fue colocado en soporte vital. Su familia aferró la esperanza, orando por un milagro que nunca llegó. El miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 2 de la tarde, la familia de Tyler tomó la desgarradora decisión de apagar el soporte vital. La sala se llenó de un silencio mientras las máquinas se apagaban y la vida de Tyler se desvanecía. Las lágrimas fluían y los corazones se rompían mientras se despedían de un joven con tanto potencial y vida por vivir. La familia de Tyler decidió honrar su legado de manera profunda. Optaron por donar sus órganos, un acto desinteresado que salvaría las vidas de media docena de personas. Fue un pequeño consuelo en su inmensa tristeza, sabiendo que una parte de Tyler viviría a través de otros. El abuelo de Tyler, Jack Whitton, acudió a Facebook para compartir su dolor y rendir homenaje a su nieto. Expresó la profunda tristeza y entumecimiento que sentía todo aquel que lo conocía. Como aprendiz de constructor en su primer año, la muerte prematura de Tyler fue una tragedia. Después de la muerte de Tyler, el Construction Forestry Maritime Mining and Energy Union y su familia pidieron una mayor adherencia a las regulaciones de seguridad laboral. El sindicato destacó las violaciones de las medidas de seguridad que llevaron a la tragedia. Falta de protección para la cabeza, andamios y un agujero desprotegido que debía haber sido asegurado. Michael Rabar, el secretario estatal de CFMEU, enfatizó la necesidad de responsabilidad, señalando que el sitio había sido cerrado en múltiples ocasiones por problemas de seguridad. Workplace Health and Safety Queensland, WHSQ, detuvo el sitio e inició una investigación sobre el incidente. Los hallazgos estaban pendientes, pero se esperaba que la muerte de Tyler no fuera en vano. Jack Whitton expresó su deseo de que el legado de su nieto fueran las vidas que ayudó a salvar y un renovado compromiso con la seguridad en la industria de la construcción. El frío aire de febrero llevaba un escalofriante frescor a través del río Des Moines el 6 de febrero de 2020. Como cualquier otro día, Benjamin Rivera Ávila, un experimentado trabajador de la construcción de Altoona, Iowa, se había despertado temprano. Llevaba más de una década con Kramer & Associates y era conocido por su diligencia y compromiso con su oficio. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomar por el horizonte mientras se ponía su equipo de trabajo y se preparaba para otro día en el proyecto del puente de la Interstate 3580. El día de Benjamin comenzó con una charla de seguridad, una rutina a la que se había acostumbrado. El equipo de construcción se reunió alrededor, moviendo los pies para mantenerse calientes. Los andamios se alzaban altos, sus estructuras esqueléticas balanceándose ligeramente con la brisa. Tenía la tarea de levantar un contenedor de concreto hasta la cima de uno de los pilares del puente. Aseguró el contenedor de concreto y comenzó a elevarlo laboriosamente. La cuerda se tensaba bajo el peso y sentía el ardor familiar en sus músculos mientras trabajaba. Justo cuando el contenedor estaba cerca de la cima, un sacudón repentino estremeció el andamio. El mundo pareció ralentizarse cuando sintió que la barra de seguridad cedía. Los candados fallaron y el contenedor de concreto cayó arrastrando a Benjamin. Cayó aproximadamente 10 metros, aterrizando con un golpe en el suelo congelado. Sus compañeros corrieron a su lado, con rostros marcados por el horror. Yacía inerte con una profunda herida en la frente donde había golpeado el suelo. Los paramédicos llegaron, pero fue declarado muerto al llegar al hospital.
Era más que un trabajador, era un padre, un esposo y un amigo. Su familia estaba devastada, lidiando con la repentina pérdida de su querido patriarca. Los días siguientes fueron un torbellino de duelo e incredulidad mientras trataban de enfrentar la tragedia. Las investigaciones sobre el incidente revelaron una dura realidad. La barra de seguridad en el andamio se había instalado al revés, haciéndola ineficaz. Una supervisión y capacitación adecuadas podrían haber evitado este error. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos lanzó una investigación, resultando en casi $32,000 en multas para Kramer & Associates. La familia de Benjamin, buscando justicia por su muerte prematura, presentó una demanda contra Kramer & Associates. Alegaron negligencia en la supervisión del ensamblaje del andamio y en permitir que un trabajador no capacitado manejara la tarea. Según la demanda, la empresa no tenía un supervisor de andamios calificado y ordenó a Benjamin ensamblar el andamio sin la capacitación adecuada. La demanda también incluyó a Brand Safway, el fabricante del andamio y el proveedor que lo vendió. La familia alegó que la barra de seguridad estaba corroída y diseñada para ser ensamblada incorrectamente más fácilmente que correctamente. Estas reclamaciones se resolvieron por separado en septiembre de 2022, pero la lucha por justicia contra Kramer & Associates continuó. A medida que se acercaba la fecha del juicio en enero de 2024, se alcanzó finalmente una resolución. Los detalles del acuerdo se mantuvieron confidenciales, pero le brindaron un sentido de cierre a la familia de Benjamin. Nunca podrían recuperarlo, pero habían luchado incansablemente para asegurar que ninguna otra familia sufriera el mismo dolor.